Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Señor Guillermo Victory. Adelante, compañero, cambio. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, muchas gracias por la concurrencia. Quisiera hacer un par de aclaraciones antes de comenzar con la exposición. No soy historiador, no soy experto en el tema, soy un aficionado al tema. Es algo que me apasiona, ciertas partes de la historia es algo que me apasiona. Y bueno, surgió la idea de compartir este tema que hay muchas personas que no tienen noción de la existencia. No voy a hablar desde la parte ideológica, ni si son criminales, no fueron criminales, vamos a hablar de hechos históricos que sucedieron, y hay algunos hechos que son un poco desconocidos para la gran mayoría, y eso es lo que me compete la charla de hoy, ¿no? Hablar de estos temas que no son tan conocidos. Podríamos empezar con el tema de la supuesta muerte de Hitler en el búnker en Alemania, en la Cancillería, y las pruebas que hay que había exhibido el gobierno ruso sobre este cráneo, este fragmento de cráneo con un disparo en la cabeza, que fue analizado por un equipo norteamericano y llegaron de forenses norteamericanos, hicieron varias pruebas sobre el cráneo y llegaron al resultado de que pertenecía al cráneo de una mujer que tenía ADN femenino y que no correspondía con lo que se había exhibido como el cráneo de Hitler, ¿no? Esto nos lleva a otra historia paralela, que es la no muerte y el escape de Hitler de Alemania en plena invasión soviética. Bueno, sobre ese tema tendríamos que hacer referencia obligada a que el mismo Stalin envió un grupo de caza tras el cuerpo de Hitler o cualquier evidencia de la certeza de su muerte, cosa que no sucedió, no lo encontraron, y Stalin dio una conferencia de prensa mundial en la cual él dijo que Adolf Hitler había escapado. Esto no fue revertido en su opinión y en su creencia hasta el fallecimiento de Stalin, ¿no? Que salió la versión de que sí, que estaba el cráneo, que habían recuperado ese fragmento del cuerpo de Hitler, de hecho fue exhibido en el Museo de la Guerra de Moscú, y se contó esa historia, ¿no? O sea, toda esa historia, el único sustento es una pieza que no correspondería al mismísimo Hitler. Dicho esto, a lo largo de la charla voy a irme echando con un par de, ¿cómo se llama? Con un par de comentarios sobre la existencia de pruebas de que Hitler estuvo en la Argentina, que los servicios de inteligencia, el FBI, la OS,
colaboró con el escape de Hitler a la Argentina. Ahora vamos a pasar al tema de la ruta de ratas, ¿no? Que se le dijo, se nombró así, que fue la organización Odessa, fue parte de esta sacada de esta salida de los jerarcas nazis desde Alemania a distintas partes de Europa, y principalmente pasaron por Génova, en donde se les dio nueva documentación por parte de la Cruz Roja Internacional, pero en esos momentos no hacía falta, por ejemplo, tener un pasaporte, siendo que los monjes le podían brindar un documento que oficiaba de documento personal y una recomendación para poder tramitar un pasaporte. De hecho, vamos a hablar hoy de 3 jerarcas nazis, como Adolf Eichmann, Erich Priebke y Joseph Mengele. Son los más conocidos, más resonados y que estuvieron por la Argentina, ¿no? ¿Cómo consiguieron esta documentación? ¿Quién se las entregó? No vamos a hablar desde qué punto salieron, porque en realidad no hay una confirmación exacta, y para no dar un dato erróneo, vamos a hablar en líneas generales, ¿no? Bueno, voy a empezar a hablar de Adolf Eichmann, que era un teniente coronel de las SS, que se lo acusó de ser responsable de la solución final. En 1950, él estuvo en Ginebra bajo el nombre de Ricardo Clemens, con un pasaporte falso emitido por la Cruz Roja Internacional, con un visado argentino, al nombre de Ricardo Clemens, con el grado el título de técnico. Estuvo en Tucumán hasta 1952, luego partió a San Fernando, partido de Vicente López, acá en la República Argentina, provincia de Buenos Aires, y luego comenzó a trabajar en la fábrica de Mercedes-Benz. Vivió en la calle Garibaldi 6061, luego el Mossad, enterado de que él estaba presente acá en Argentina, recibe información por parte de Lothar, Hermann Lothar y su hija, Silvia. El hijo de Carlos Clement, o Adolf Eichmann, empieza a tener una relación con esta chica va a la casa a buscar al hijo de Eichmann y se encuentra con él y empiezan a dialogar sobre un tema, sobre la guerra y esto, el otro, y el hijo comete el error de llamarlo por su propio nombre, por su verdadero nombre, a lo que ella se guarda este secreto y se lo comenta al padre, que era un judío alemán, el cual se pone en contacto con el Mossad, le transmiten esta información y mandan un equipo a investigar de que esto sea cierto. Después de confirmar que sí se trataba de esa persona, después de tomar una fotografía y comparar con la oreja, que es como una huella digital, no varía, uno puede hacerse cirugía estética y todo, y la forma de la oreja no varía. Hacen una comprobación, piden la autorización, él es secuestrado, se lo llevan de acá de Argentina, en un vuelo de una línea israelí que no hacía regularmente vuelos a la Argentina, pero con conmemoración de un aniversario del ejército argentino, mandaron como una delegación falsa para poder aterrizar acá en la Argentina, y se lo llevan. Él muere ejecutado el 18 de mayo de 1962, a los 56 años, en Ramlala, Israel.
Bueno, esta historia sí es bastante conocida, de hecho hay películas al respecto. Ahí le puede mostrar Beto, está compartiendo fotografías, el Tucu también. Gracias, Tucu, por la mano que nos estás dando. Pero ese es Pritke, no es Eichmann, Tucu. Y bueno, después podemos hablar de Eric Pritke, que es el caballero que nos acaba de compartir el Tucu. Él escapó de un campo de concentración, no, de un campo de prisioneros en Rímini, Italia. Después de recibir documentación falsa en Roma, huyó a la Argentina. Tuvo un breve paso, ¿no?, por la Argentina. De hecho, él, cuando le entregan esta documentación, se le cambió el nombre. La verdad que no fueron muy originales con el tema. Le pusieron Enrique, o sea que tampoco se rompieron mucho la cabeza. Él vino, a ver, déjame un segundo, de Roma a la Argentina. Tuvo un breve paso, tuvo un tiempo muy corto en la ciudad de Buenos Aires y luego viajó a la ciudad de San Carlos de Bariloche, ayudado por sacerdotes del Tirol Sur, como Gotthard Göring, y fue bautizado católico por Alois Kapinin, perdón, que estaban afiliados al partido nazi. Hay un poco más de información sobre Pritke porque él, cuando llega a la ciudad de San Carlos de Bariloche, empieza a trabajar como mozo en un hotel, obviamente de gente alemana que sabía quién era él, y él empieza a trabajar como mozo. Fue elogiado por su disponibilidad, su rectitud hacia el trabajo, por ser muy pulcro, y llegó a dirigir a todos los camareros del hotel. Luego juntó dinero, puso un almacén, se le dice acá, de ramos generales, por decirlo de esta manera, que atendió durante muchos años. Y luego de estar estabilizado económicamente, fue invitado él también a formar parte de el club, dejen que busco el dato exacto, del Club Andino de Bariloche. Fue parte de eso, pero no, él fue... ahí está. Fue dirigente del Instituto Cultural Argentino Germano en Bariloche. Esto le dio la posibilidad de ser un referente de la comunidad alemana y fue como un rector general de un colegio alemán en Bariloche. De hecho, era una persona muy respetada, muy querida y muy protegida por la gente de Bariloche, sabiendo el grupo más íntimo quién era, ¿no? Después, en 1994, fue ubicado por un periodista, Sam Donaldson, que era de la cadena norteamericana ABC, quien lo entrevista en la calle, de una entrevista muy informal, y le saca le pregunta si él realmente era Pritke. Él le dice que sí, y le preguntó cuál era su trabajo, por decirlo de alguna manera, o su cargo, y qué era lo que él había hecho, y le dijo, bueno, yo trabajé esto, o sea, minimizando un poco su situación, y le preguntan si él había ejecutado personas. Él le dice que sí, que eran todos terroristas, y cuando le pregunta si habían ejecutado niños, lo niega rotundamente, cosa que había archivos que decían totalmente lo contrario, ¿no? Luego de que se emitió el programa de este periodista, mucha gente que no sabía la historia de Pritke lo empieza a cuestionar sobre estos temas. Él admite que sí, que
había sido él, pero nada, o sea, no fue tomado tan a la tremenda por el pueblo de Bariloche. Y en 1995 el gobierno de Italia pide su extradición. Obviamente se extradita y cuando llega a Italia fue encarcelado en una prisión militar, Forte Bochea, en Roma. Luego quedó bajo arresto domiciliario y en su propia residencia en Italia, y el 11 de octubre de 2013, él, con poco más de 100 años, fallece. Y después Joseph Mengele, ahora vamos a hablar de Joseph Mengele, el ángel de la muerte, bautizado así. En 1949 él viaja a Argentina, vivió en la ciudad de Buenos Aires, trabajó como carpintero y vivió en una pensión en Vicente López. A las pocas semanas se mudó a una casa de un simpatizante nazi en un barrio acomodado de Florida. Estoy cerca de estas zonas, toda la zona nombrada por donde estuvo Mengele, yo vivo muy cerca. Y empezó a trabajar de gerente en una empresa de máquinas agrícolas. En 1951 viajó frecuentemente al Paraguay, donde él era representante de ventas de estas maquinarias agrícolas. En 1954, utilizando el dinero de su familia, compra una pequeña parte de una empresa de carpintería. Al año siguiente, alquiló una casa en el barrio bonaerense de Florida, donde vivió hasta 1956. Obtuvo ahí, tramitando con la Embajada de Alemania del Este, obtuvo una copia de su propia partida de nacimiento y se le dio el permiso de la residencia en Argentina, bajo su nombre real. O sea, él ya no ocultó su nombre, sino que ya bajo el nombre real vivió en la Argentina sin ningún tipo de sanción. En 1958, Mengele y otros médicos fueron interrogados y luego exculpados, ¿no?, por ejercer la práctica de la medicina ilegal, sin licencia. Esto vino a colación por un caso de un fallecimiento de una chica que le habían, supuestamente no, está confirmado que él y otros médicos le habían practicado un aborto. Por eso fue la citación policial, y fíjense que tuvo que responder ante la justicia con su verdadero nombre y no hubo ningún tipo de cuestionamientos, ¿no? Perdón, que me perdí. En 1959 consiguió la ciudadanía argentina con el nombre de José Mengele. Ahí ya se había cambiado el nombre a José Mengele, donde vivió en una pensión junto a su esposa y su hijo, Marta y Karl Heysel. En 1960 regresaron a Alemania, tanto su hijo como su esposa. Luego se retiró del país y se refugió en Brasil, en una granja cercana a Sao Paulo, muriendo en el país el 7 de febrero de 1979 a los 67 años en Batriaca, Brasil. Bueno, este es el paso de 3 jerarcas nazis por la República Argentina. Esta es la historia del dato duro y conciso. Vamos ahora a volver al tema de Hitler en la Argentina. Hitler, después de lo expuesto al principio de la charla, ¿no?, de las confirmaciones y no confirmaciones de muerte, en 1945, un informe el FBI da cuenta de que el señor Adolf Hitler se encontraba en la República Argentina. Uno de los informantes del FBI fue uno de los 4 tripulantes del primer submarino que llegaron a las costas sur de la República Argentina. Vinieron 2 submarinos, en los cuales hubo oficiales que se entregaron ante las fuerzas de
de la Armada Argentina, y el segundo submarino no se entregó a nadie. Y cómo había una confirmación de que sí era verdaderamente era Adolf Hitler, porque el señor Adolf Hitler tenía una seña particular. Vino sin cabello, o sea, con la cabeza rapada, con muy poco pelo, disimulando su fisonomía, con el bigote afeitado. Y justamente ese fue el detalle que lo delató, su bigote afeitado, porque muy pocos sabían, aparte de las autoridades de los Estados Unidos, de una seña particular que tenía Adolf Hitler en el labio superior, tenía una cicatriz. Todas estas personas, sin conocer este dato, una treintena de personas, cuando describen a esta persona, lo describen exactamente con esa cicatriz, una seña particular que muy pocos sabían. Eso es lo que da parte de conocimiento de causa de las personas que estaban informando de que sí se trataba específicamente del señor Adolf Hitler. Hago un corte acá, no sé si Diego quiere sumarle algún dato a lo charlado, cambio. Bueno, parece que no. Entonces, permítanme compartirle un audio que le va a dar una información más cabal sobre todo lo que vengo postulando del tema de la presencia de Adolf Hitler en Argentina. Männer der Zeiten zu wissen, an denen sich nicht die Geschichte abprobt, sondern die selbst Geschichte machen. Estamos por la avenida Bustillo, llegando al centro de Bariloche, y vinimos hasta acá para recorrer la ciudad en busca de las distintas huellas que dejaron los nazis. Entre otras cosas que se pueden encontrar acá, hay búnkeres militares, torres de vigilancia, e incluso vamos a visitar la supuesta casa que habitó Hitler después de la Segunda Guerra Mundial acá en Argentina. Dass 1 Million Menschen hier hören, aber 115 Millionen mit heißem Herzen erwarten und bejahen. Y este es quizá uno de los misterios más grandes de todo el asunto nazi en Bariloche. Estamos en Villa Tacul, a 28 kilómetros de la ciudad, y lo que queda acá son las ruinas de un búnker militar que se construyó en 1946, llamativamente inmediatamente después de la guerra, y en 1955 lo detonó de la nada el ejército argentino. Hoy lo que quedan es esto, son las ruinas de un búnker que tienen una posición estratégica muy importante sobre el lago de Papil, y también cientos y cientos de kilómetros para ver la panorámica de qué es lo que pasa en el lago. Lo que sabemos es que es una estructura ubicada en un lugar bastante particular, porque es frente al lago, que la estructura no se corresponde con una vivienda común, porque es una estructura muy grande, los hierros son muy grandes, el material es muy importante que se usó, con una zona subterránea también se llega a ver. No está registrada en el catastro de Bariloche, o sea que lo lógico, si eso hubiera sido algo, digamos, desde el punto de vista administrativo legal autorizado, debería estar en el catastro de Bariloche. Uno va al catastro de Bariloche, esa estructura no está. Lo otro enigmático es que el ejército lo dinamita en 1960, algo muy característico con algunas cuestiones relacionadas al pasado, que es esto de destruirlo, como ocurrió también en la isla Huemul. No hay explicación del ejército por qué se destruye ese lugar. Y los vecinos que sí lo asocian a la actividad de los nazis en esa época. Estamos en la calle 24 de septiembre, altura 167, y acá es donde era la casa de Erich Priebke, un Hauptführer nazi, un jerarca muy alto, que detuvieron acá en 1994. 10 Italians had to die. Civilians.
Well, civilians, they have been morally terrorists. But children were killed. No, not at all. 14-year-old boys were killed. ¿Recordás cómo fue la captura de Pripke? Sí, porque yo estaba con él. ¿Cómo es eso? Yo estaba entrevistándolo a las 10 de la noche en su casa y en ese momento irrumpió la Policía Federal para capturarlo. Lo más interesante en ese momento, yo venía hablando con un octogenario sobre la guerra, sobre su actuación en la guerra y demás, pero cuando irrumpió la Policía Federal, él se cuadró militarmente, cambió absolutamente de actitud, dejó de ser un viejo de 80 años para ser un oficial de 40, saludó militarmente y dijo, bueno, estoy preparado, ¿qué tengo que hacer? ¿Vos desconocías que se trataba de un capitán o estabas al tanto? No, estaba al tanto y lo estaba entrevistando precisamente sobre su actuación en Roma y sobre lo que se lo acusaba, que era una matanza en Roma, en las fosas ardeatinas hacia el final de la guerra. Esta solía ser su casa y ahora funciona en este lugar un centro de salud. Estamos en el barrio Belgrano y estamos llegando a la casa de Mariano Barilari. Él era una especie de hipnotista alemán muy conocido y en esta casa solían juntarse altos jerarcas nazis como Eichmann y su esposa Vera o el mismo José Mengele, que era el siniestro médico nazi. Y es esta misma casa que, si se fijan, tiene una construcción bávara o alpina muy parecida a la mansión de Orgelsarscher, donde solía vivir Hitler. Sí, todos los vecinos antiguos de la zona coinciden que ahí había reuniones de los nazis en su momento, que era un lugar muy importante de reunión, incluyendo a Mengele, por ejemplo, que vivía ahí en el barrio Belgrano. Acá en este espalda está el Club Andino Bariloche. Se fundó en 1931 y en su momento concentraba a toda la comunidad alemana. Y entre sus socios estaba Hans Ulrich Rubel, que era nada más y nada menos que el piloto favorito de Adolf Hitler. Que era la máxima estrella de la aviación de la Alemania nazi, el único que podía enfrentar a Hitler y discutirle de igual a igual, el único que tenía una condecoración especial de guerra, que fue la única persona que la tuvo en su pecho, puesta por el mismo Hitler, o sea, un personaje muy importante que va a ser designado en posguerra como el nuevo Führer por la ultraderecha alemana, teniendo prohibida su actividad en Alemania por su apología al nazismo y su actividad neonazi, ¿no? Bueno, esta persona que uno dice, bueno, es una de las máximas figuras de la Alemania nazi, era socio del Club Andino, entre otros. Por eso que ven ahí a mis espaldas es la famosa Torre del Vigía. La construcción en 1943 y está en un punto estratégico. Este es el final de la península de San Pedro. Está a 5 kilómetros de Yao Yao. Le da una visión estratégica y muy panorámica de todo lo que pasa acá en Nahuel Huapi. Se dice que desde ahí se avisaba a la casa donde habría vivido Hitler cuál era la actividad, qué era lo que estaba sucediendo acá en el lago. Entonces, si había algo extraño o algo sospechoso, se avisaba a la casa para que Hitler ya estuviera avisado. Y lo interesante es que hay testimonios muy posteriores a esa época, te estoy hablando en 1965 o 66, de personas que han visto en el interior de la torre las banderas con esvásticas colgadas, las banderas nazis, y reuniones de alemanes de esa época. Bueno, como ven, la información es más la que dice y lo sitúa en Argentina. De hecho, un dato anexo a toda esta conversación y explicación, hay una alta posibilidad, por algunos documentos que no lo dicen explícitamente, ¿no?, que la OS hubiera ayudado a Hitler a escapar a la Argentina. De hecho, hay ese tipo de información, ¿no? Y ahora vamos a pasar a los documentos que está subiendo Beto ahora en este momento. Gracias, Beto. El primero es la carta que Adolf Hitler le envía a los hermanos Reinhold en La Falda, Córdoba, poseedores de un hotel, ¿no?
ellos tenían una amistad con Adolf Hitler de más allá de 1923, o sea, mucho antes de ser Adolf Hitler el jerarca nazi, canciller de Alemania y el Führer, ¿no? Estos documentos el segundo documento es el documento del FBI dando cuenta de la presencia de Hitler en la Argentina, el documento que habría revelado el informante habría sido uno de los 4 tripulantes del submarino en el cual Hitler llega a la Argentina junto a su esposa Eva Braun. Y de hecho hay ya otra investigación que no está al 100% confirmada, pero vale la pena nombrar en este momento, en el cual el fallecimiento de Eva Braun acá en Buenos Aires, Argentina. No así con el fallecimiento de Adolf Hitler en la Argentina, sino en el país de Paraguay. Se había hecho un convenio con el general Perón y en su momento con su homónimo Paraguay, de tener un salvoconducto más allá de su presidencia y su vida, para Hitler ser refugiado en ese país, y muere Hitler en Paraguay. Fue enterrado bajo un nombre falso, pero de hecho acá en la República Argentina hay una tumba en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el cementerio hay una tumba con el nombre de Adolf Hitler. Perdón, se me cayó. Esa es parte del folclore argentino. Hay 2 provincias que se disputan la tumba de Adolf Hitler, una es Córdoba y la otra es Entre Ríos, ¿no? Nombré el Hotel Edén. El Hotel Edén es un hotel es el hotel que le dio el nombre de la ciudad de La Falda. O sea, a partir del hotel empieza a crecer el pueblo de La Falda, ¿no? Es un hotel hecho por un alemán que vino a esta zona, vio el atractivo turístico, decidió hacer un hotel, lo vende luego. El hotel se terminó de construir en 1898. Pasó por 2 manos hasta llegar hasta los hermanos Reinhold, alemanes ellos, obviamente, ¿no? Y eran los que tenían una relación con el Führer, con Adolf Hitler, de hacía larga data. De hecho, hay testimonios de una mujer que lo posiciona a Hitler en la casa de los hermanos Reinhold, no así en el Hotel Edén. Pero la casa de los hermanos estaba a escasos unos 800 metros del hotel. Esta mujer, que continúa con vida, con muchos años ya, ¿no? Pero con una memoria prodigiosa, contó en varias oportunidades que ella estuvo en presencia del Führer más de una vez, y él mismo le habría regalado a ella, por su buen trato y su silencio, comprando un poco su silencio, una pequeña barrita de oro con las SS en la espalda, en el dorso, y las esvásticas por delante. Ella lo vendió, obviamente. De hecho, se pudo rastrear esa misma barra hasta un coleccionista, que luego tuvo que fundirla, porque en Argentina están prohibidos todo tipo de artículos que hagan alusión al nazismo, ¿no? Está prohibido acá por ley. Pero está el testimonio de esta mujer de haberlo visto en la casa de los hermanos Reinhold, y abrigado un poco también por las comunidades alemanas que se encuentran en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y de hecho, el dato interesante también es que un programa de televisión del History Channel, que es a la casa de Hitler, persiguiendo a Hitler, va y empieza a investigar en el hotel y donde se encontraba la casa de los hermanos Reinhold, y hacen el descubrimiento de un posible túnel que saldría a las afueras de un búnker con una salida hacia las afueras de la ciudad de La Falda. Hicieron unas excavaciones, encontraron algunos datos interesantes y cosas que no figuraban en ningún catastro de nada, y cuando pidieron hacer la perforación más grande con equipos más pesados, fue negada, y hasta ahí llegó la información de ellos.
Después podemos ahondar en otro tipo de detalles, pero bueno, no sé, Diego, si quería colaborar con algo que él quería exponer, cambio. Guille, Diego nos había avisado que estaba con algunos problemillas y que él creía que iba a llegar en mitad de la charla, así que eso lo había avisado ahí internamente, por si acaso, ahí pasó el aviso. Así que bueno, no sé si redondeamos con algo más o los compañeros podrán hacer algún comentario o consulta ahí. Usted decide, maestro. Cambio. No, estoy abierto a comentarios o preguntas. Dentro de la medida de lo posible las contestaré si las sé y si no le diré la verdad, no tengo idea. Pero ahí abro para que quieran hacer algún tipo de consulta, cambio. Bueno, yo consulta no quiero hacerte, Guillermo. La exposición ha estado muy bien. Solamente, no sé, darte un dato, ¿no? Supongo que lo sabrás, pero creo que no lo has mencionado. Los nazis, bueno, por llamarlo así, no vayan a ser todos nazis, ¿no? Crearon una organización que se llamaba la Organización Odessa para sacar a sus hartos dirigentes de Alemania, ¿no? Antes de que fueran capturados por las tropas soviéticas, norteamericanas, francesas y me falta una que no recuerdo. Pero era solamente eso, ¿no? Tú hubieras mencionado el camino de las ratas, ¿no? Bueno, ese camino de las ratas, curiosamente, pasaba por Madrid, por España, y de ahí partían hacia el resto de lugares del mundo, simplemente dar este dato. Sí, exactamente, pero lo que pasa que exactamente, Odessa. Lo que pasa es que quise sintetizarlo para hacerlo un poco más corto el tema, porque si empezamos con los detalles más finos, tal vez sí fue un error de mí no mencionarlo. De hecho, había una organización de curas franciscanos y había, no recuerdo ahora el nombre, perdón por la desprolijidad, pero Pro Duo, que era la organización del Vaticano que proporcionaba estos permisos, que eran una especie de documentos, a los distintos jerarcas. Por eso, de hecho, Prilke es bautizado católico en Italia y se le da a través de la Cruz Roja, porque en ese momento los curas tenían, ¿cómo decirlo? Tenían la potestad de entregar estos pseudo documentos al ser bautizados, que daban cuenta de quién era la persona. Era como un documento que entregaban, como un documento de bautismo que figuraba el nombre. Entonces ahí cambiaban el nombre y la Cruz Roja Internacional le proporcionaba la documentación necesaria para poder salir de Europa. De hecho, uno de los puntos sí es España, de Madrid, y hay otro lugar que tiene puerto de aguas profundas, en el cual de ahí están casi una confirmación total de que ahí partieron estos dos submarinos que llegaron a las costas sur de Argentina, trayendo tanto a Adolf Hitler como Eva Braun y unos cuantos jerarcas más. De hecho, hay un documento, que no lo tengo, por eso no lo subí, en el cual el jefe de la Armada Argentina da cuenta a Estados Unidos, primero al comando acá en Buenos Aires, al comando general, y luego envía un comunicado a los Estados Unidos, el FBI, dando cuenta de esto, ¿no? De la llegada de Adolf Hitler, Eva Braun y algunos jerarcas en uno de los submarinos, y que se habían entregado 4 oficiales que venían en el primer submarino. Entonces, cuando ya estaba todo calmado, arriba el segundo submarino. De hecho, ese submarino estuvo mucho tiempo en las costas. Uno fue hundido y el otro había quedado en las costas, varado, en las costas, en aguas poco profundas, y al haber bastante marea era visible el submarino que correspondía a la armada nazi. Cambio. Guille, ¿se sabe algún documento así, ya sea, no sé, tipo fotografía o documentos que Hitler
pudiese haber dejado en Argentina algo por escrito, alguna cosa que alguien haya encontrado o lo que le hayan atribuido que Hitler haya podido administrar por allá en Argentina, que de paso, digamos, apoyara o que, digamos, fuera un poco de prueba de justamente el paso de Argentina y digamos el hecho de que Hitler no haya muerto en Alemania, en cambio. No, Beto, a ver, material escrito por puño y letra de Adolf Hitler, más que esa carta que le envió a los hermanos Reinhardt, donde aparece su firma característica, está chequeado, sí, es la firma de Adolf Hitler, pero no, lo que sí hay es, como te decía, informes que están disponibles en la página del FBI, se puede entrar y buscar los documentos, es medio engorroso, hay que dar un par de vueltas, pero se puede, y de hecho las personas que de habla inglés tienen mayores posibilidades de encontrarlos más rápidamente que los de castellano, porque la página del FBI está únicamente al español, o sea, perdón, al inglés, y la que está disponible en español no muestra ni un 10% de lo que hay en la página en inglés. Los documentos son públicos, están ahí, se pueden ver, son documentos desclasificados, en los cuales aparecen todo este tipo de documentos como el que presentamos acá. De hecho, el documento en el que da cuenta de la presencia de Hitler en la Patagonia es del FBI. Y de ahí lo obtuvieron la gente del Eden Hotel, ¿no? Pero en ese mismo documento, en otro documento, perdón, hacen referencia a esto, ¿no? De que una treintena de personas describen a una persona con las características exactamente igual a la de Hitler y con esa seña particular que es ese tipo de cicatriz en el labio que muy pocas personas conocían de Hitler y tenían confirmación tanto la OS como los servicios en ese momento, ¿no? Entonces, no solamente se dice que estaban al tanto las autoridades que supuestamente lo estaban buscando, sino que hay confirmación de que eso era así y hasta la sospecha que la misma OS contribuyó con el escape de Hitler de Alemania. Bueno, todo lo nombrado hasta ahora es todo comprobable, está hecho por historiadores que han chequeado y rechequeado, por documentos oficiales de autoridades que son obviamente indiscutibles porque ellos mismos presentan este tipo de documentación. Y después tenemos todo lo que es la parte de relatos de personas que lo han visto. Este dato, ¿no? Cuidaron tanto a Pritzker en Bariloche, que fíjate vos el grado en el cual lo tenían como un ídolo y lo cuidaban de los buscadores nazis, de los nazis y todo esto. Imagínate vos la cobertura que tendría Hitler, ¿no? En el video hace referencia a este búnker, algo que totalmente fuera de lugar en el lugar, valga la redundancia, y como es destruido por el ejército argentino, sin dar ningún tipo de explicaciones, algo que no figura en catastro ni nada. La mansión esa que se hizo, que se hacía referencia también en el video, ese complejo, la tecnología, el gasto y el lugar en el que estaba estratégicamente montado. Gente que lo ha puesto a él en ese lugar, o sea, la sumatoria de coincidencias, por decirlo de alguna manera, da crédito también de la llegada de Hitler a la Argentina, a esa zona de Bariloche, y haber pasado por la ciudad de Córdoba, por la provincia de Córdoba, la ciudad de La Falda. De hecho, acá en Argentina hay comunidades de antes de la guerra, comunidades muy grandes alemanas, tanto en Bariloche como en Córdoba, Misiones, que es otro punto que no tocamos, Entre Ríos, las comunidades alemanas son muy grandes y son previas a la guerra.
después de la guerra obviamente hubo mucho más presencia alemana en Argentina. De hecho, fueron 184 los que emigraron con mayor o menor grado de responsabilidad y grados militares a la Argentina. Yo toqué solamente 3 porque no estaríamos días hablando acá, pero fueron 184 entre oficiales y jerarcas nazis que han llegado a la Argentina, no permanecido tal vez tanto en el país, pero muchos de ellos sí se quedaron y otros emigraron a países limítrofes, tanto como Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, y gente importante y cercana al círculo de Hitler también. Oye, muy interesante, Guille. Ahora me ha surgido una pregunta. De estos 184 personas, creo que has dicho la cifra, ¿se sabe si dejaron descendencia cierta allá en Argentina o todo eso también fue borrado por la memoria? ¿Cambió? Muy buena pregunta, a la cual no tengo una respuesta certera, Pedro. ¿Por qué? Joseph Mengele, Mengele tenía a su hijo y a su esposa acá en Argentina y que luego fueron a Alemania, volvieron a Alemania, bajo otros Heising, el apellido, volvieron a Alemania, pero se dice que sí, que ellos regresaron a la Argentina, vivieron acá y habría una descendencia, sería el nieto de Mengele, estaría viviendo acá en la Argentina. Pero obviamente ya con el otro apellido. Después, en cuanto a Hitler, no se sabe absolutamente nada. Hay unos rumores de que sí, porque de hecho parte de esos grandes rumores fuertes, que ningún historiador lo va a dar por sentado, da cuenta de la muerte de Eva Braun aquí en Buenos Aires, ya no en Bariloche, sino aquí en Buenos Aires, bajo otro nombre, y aparentemente sí habría una descendencia. Pero esos son temas que no me quiero inmiscuir, por los cuales no hay una certificación de que eso sea así. Es parte del gran folclore de Hitler acá en Argentina, porque está la parte documentada y real, con documentos, y después tenemos parte del folclore, ¿no? Que no me quiero inmiscuir mucho en eso, aunque yo tengo firmes creencias de que sí fue verdad eso, ¿no? De la descendencia de Hitler acá en la Argentina. Y algún hijo no reconocido de Pritzker, y así. De hecho, Adolf Eichmann sí tenía a su hijo, porque de hecho, como decimos en Argentina, perdió porque el hijo trajo una chica a la casa que ella pertenecía a la comunidad alemana, pero también era judía, entonces se podía mover dentro de los dos ámbitos sin problemas, y había sido testigo de la presencia de Eichmann, aparte de haber ido a la casa en otras reuniones en la cual hablaban abiertamente y él se identificaba perfectamente como quien era, ¿no? Pero él vivía bajo el nombre de Clemens acá. Así que sí habría descendencia de varios jerarcas, y la de Hitler queda ahí dando vueltas sin ningún tipo de confirmación hasta ahora, ¿no? Cambio. Bueno, casi una hora de charla acá en la Vía de los Misterios, junto a esta charla de los nazis en la Argentina, con nuestro compañero Guillermo Victory, que nos ha traído un poco de esta información de los nazis en la Argentina, que ha estado muy interesante. Invito aquí a los compañeros también a participar, a hacer sus comentarios, preguntas o una retroalimentación para ver cómo lo vamos haciendo. Estas son iniciativas que hemos ido teniendo los mismos usuarios, la gente que estamos aquí en el canal, de traer algún tema interesante, que obviamente parte por la iniciativa de cada uno, el interés también que tiene sobre estos temas. Así que ahí yo les comento que libremente también pueden comentar cualquier cosa que ustedes estimen conveniente, incluso hasta un me gustó, sigan así, cualquier cosa. Así que todo eso nos sirve para ir mejorando y siguiendo con estas charlas que son muy interesantes. Me queda otro comentario también, otra pregunta, Guille, o comentario, no lo sé.
yo digo, todas estas personas que llegaron hacia el sur de Argentina, bueno, en Chile también tenemos toda una historia que tiene que ver con presencia de alemanes al sur de Chile, nazis. De hecho, tenemos un compañero ahí que justamente cuando se enteró de esta charla estaba inquieto también, le surgió la inquietud de hacer algo parecido con los que vinieron a Chile, que es Víctor Tolosa, aquí amigo del canal. Mi pregunta o comentario sería, esta gente que, por ejemplo, llegó a la Argentina, estos 184 que tú nombras, ¿cuál era la finalidad? ¿Vivir simplemente, digamos, de escapar un poco de todo lo que se les venía a estos tipos con el tema de, obviamente, los soviéticos, los norteamericanos, etcétera, posteriormente el Mossad, buscándolos, escapando de eso o reagrupando a un grupo de jerarcas, de gente muy influyente cercana a Adolf Hitler, como para poder, digamos, mantener vivo o rearmar todo lo que es, obviamente, el nacionalsocialismo, justamente desde el sur del mundo acá. ¿Habrá tenido algo de eso o simplemente un ánimo de subsistir a como de lugar? Cambio. Bueno, la pregunta es muy buena y tiene varias respuestas. De hecho, algo que no me recordaba que había planteado para la charla es si realmente ellos estaban escapando de una persecución a nivel global yéndose a otros países. Porque si hay documentación que confirma informes tanto de Pritzker, Mengele, Eichmann y demás, confirmando que estaban acá, me llama poderosamente la atención de que nadie los haya venido a buscar, ¿no? De hecho, vinieron a la Argentina porque era el salvoconducto. Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? En la posguerra, Perón era firmemente apoyaba al nazismo, era su línea de pensamiento. De hecho, una semana antes de que la culminación de la guerra le declaran en guerra, le declaran cambia la postura y le declara la guerra a Alemania, pero o sea, cuando la guerra estaba terminada y ya se sabía. De hecho, vinieron muchos científicos acá a Argentina traídos por Perón y se utilizaron para distintos proyectos en beneficio de la Argentina, como el desarrollo de la energía nuclear, en la aviación, y bueno, y extrañamente mucha cantidad de oro entró a la Argentina. Abiertamente Perón fue un defensor de todos estos jerarcas nazis. De hecho, él había sacó una ley en la cual excomulgaba a todos los oficiales alemanes de sus crímenes de guerra. Y de hecho, a partir de eso, varios volvieron a tener su nombre verdadero, ya sin necesidad de ocultarse, porque estaban apañados por el gobierno de Perón. Por eso mismo digo que realmente estaban escondidos, y sabiendo toda esta información, tanto los Estados Unidos, los servicios de inteligencia, la OES y todo, y en convivencia tan cerrada como tenían con Israel y siguen teniendo al día de hoy, me llama poderosamente la atención que los casanazis, como el famoso Vincendan, algo así, disculpen si no tengo el nombre, no los hayan encontrado, ¿no? Y hayan tardado casi 50 años en empezar a encontrar jerarcas acá en la Argentina. Y eso es un tema aparte para charlar. Pero la idea sí sería reagruparse y formar un nuevo Reich. De hecho lo nombran al piloto de Hitler como el nuevo Führer. Y también cabe recordar que el mayor acto del nacionalsocialismo fuera de Alemania se hizo en la Argentina, en el Teatro Luna Park, que de hecho de ahí salieron más de 100.000 francos enviados a Alemania para apoyar el Partido Nacional Socialista, y 100.000 votos se enviaron desde acá. Así que el lazo entre Alemania y el nazismo en Argentina fue
extremadamente grande. Cambio. Gracias, Memo. Tengo entendido que el Mingo y la Evita Perón fueron a hacer negocio a Cuba, donde recibieron grandes cantidades de oro antes de la caída de los nazis, que el negocio se hizo en Cuba. Mi pregunta es esa, bueno, a ver si sabes si es de eso. Y nunca, el gobierno argentino nunca fue, ¿cómo se dice?, investigado por los americanos, nunca hubo represión y todo eso. Y si es eso, ¿por qué tú crees? O sea, si andaban sobre de ellos, ¿no? ¿Por qué no hubo represión o que le pidieran cuentas a los argentinos, en este caso al Mingo y a la Evita de eso, del encubrimiento de los nazis? ¿Cambió? Mira, si te voy a ser bien sincero, el tema de Cuba, a ver, es un rumor muy grande, pero de hecho no había necesidad porque podían venir directamente acá a la Argentina y hacer la entrega de oro acá, con barcos disfrazados bajo falsa bandera, o sea, eran bienvenidos acá en la Argentina. No había necesidad de andar haciendo todas esas maniobras. Por eso hay quienes postulan ese acontecimiento a través de Cuba, pero lo que más fuertemente se habla es de la llegada de barcos con oro acá a la Argentina de manera libre, ¿no? Le cambiaban la bandera, le ponían bandera española, le ponían bandera italiana y venían acá. No había necesidad, mientras que ni bien entraban a las aguas territoriales de Argentina, no había ningún tipo de problema. Cuestionamiento a través de los Estados Unidos a Argentina, abiertamente no. ¿Y a qué se debe? Y a que no nos olvidemos que tanto Argentina, bueno, varios países se hicieron de científicos alemanes, Rusia mismo, ¿no? Y los Estados Unidos también se llevaron sus científicos. De hecho, de acá a Argentina, Perón se había traído a dos hermanos que eran ingenieros de aeronaves, que desarrollaron un ala voladora. La primera ala volante es que de origen nazi voló acá en la Argentina, en la base de Plumerillos, Córdoba. El proyecto El Naranjero se llamó el avión, que es un ala volante muy rudimentaria con motores a hélice y todo. Es desarrollo de estos dos hermanos, que mágicamente desaparecieron una noche y nunca más se los encontró hasta que vinieron las noticias que estaban en Estados Unidos. De hecho, el padre de la cohetería norteamericana era también un alemán que era un científico que trabajaba para el nazismo. Me parece que entre un tema entre conveniencias, secreto guardado y compartido entre distintos países que se hicieron de esta tecnología de los nazis y de su oro, nadie le recriminó ni a nada porque todos tenían el traste sucio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cambio. Excelente, gracias. Sí, muy buena explicación. Sí, de hecho, muy, sí me cuadra porque de ahí nace el proyecto Paperclip de los gabachos, ¿no? Se llevaron los científicos, a su vez los rusos también. De hecho, yo creo, bueno, no estoy seguro, pero yo creo que por eso empezó cuando empieza la Guerra Fría, y Estados Unidos teme a los rusos de que puedan fabricar armas nucleares. ¿Por qué? Porque se han llevado los científicos para todos lados, ¿no? Los que ganaron. Y sí, ahí nació el proyecto Paperclip. Entonces sí me da lógica. ¿Sabes qué? O sea, no pueden culpar a Argentina de algo porque estos se han traído a los mejores científicos para América. Y a su vez los rusos pues también se han llevado mucha gente, ¿no? Cambio. Gracias. De hecho, la pregunta que había hecho Beto anteriormente, ¿no? Del tema de la permanencia de los nazis en Bariloche y todo. Bariloche tiene una muy buena cercanía con Chile, que de hecho, bueno, no voy a abundar en el tema de los chilenos porque hay alguien que se está ocupando de eso ya, ¿no? Pero le daba posibilidades de escape hacia el país vecino. Así que por eso es todo, o sea, en un contexto general,
por ahí parecen casualidades, pero si nos vamos desmenuzando, esta sumatoria de coincidencias no serían tales, ¿no? Los lugares estratégicos, las posibilidades de escape, las rutas, la vigilancia, la creación de los búnker. Se descubrió un búnker, una edificación del tipo búnker escondida en la selva misionera. Misiones también es una provincia con mucha presencia alemana y que conserva mucho de las tradiciones alemanas hasta el día de hoy, y de hecho en esa época los colegios se regían por las enseñanzas del nacionalsocialismo, en los cuales los chicos se formaban, saludaban al Führer con su brazo extendido y demás cuestiones, ¿no? Muy fuerte fue en la provincia de Misiones, y tiene lógica de haber puesto tener un búnker ahí en esa ciudad, en esta provincia, muy cercana a la triple frontera. Tenemos una frontera compartida con 3 países, que esto le daría tanto ingreso como salida segura a distintos países si había algún tipo de persecución. Pero bueno. Bueno, Guillermo, ahora con esto que acabas de comentar, ¿no?, de esos 2 hermanos que llegaron a la Argentina, que hicieron la primera ala volante, a mí, como tú has dicho bien, puede ser toda una casualidad, que esté todo emparentado o no. Vamos a ver, yo recuerdo que Argentina, por allá por los años 50, años 60, si no recuerdo mal, no recuerdo bien la fecha, construyó el famoso misil Cóndor, ¿no? ¿Se tiene certeza si alguno de estos científicos que pudo haber llegado allá a Argentina, como a otros tantos países, participó o tuvo alguna relación con este proyecto? Mira, la pregunta es muy buena y te la puedo reforzar. En Argentina se construyó el primer avión a reacción de la región, el Pulqui 2, que eran aviones de reacción, y fue los primeros desarrollos en la región en volar aviones jet. ¿Quiénes eran los que tenían en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes eran los únicos que tenían aviones jet? Los alemanes. ¿De dónde se creó, dónde fue desarrollado y construido el avión? En Córdoba. ¿Dónde se hizo el ala volante? En Córdoba. ¿Dónde se probó? En Córdoba. Y hay un dato que muy poca gente sabe. Argentina fue la 4ª potencia en llegar al espacio. De hecho, es la primera en poner un ser vivo en órbita y regresarlo con vida a la Tierra. Y todo ese desarrollo es de posguerra, exactamente. Así que hay muchas posibilidades. No tengo el dato exacto, pero estamos casi, ¿cómo decirlo?, con certeza hablando de que el desarrollo viene de la mano de los que fueron ayudantes ahí se me fue el nombre, del desarrollador y creador del programa espacial de los Estados Unidos, de los cohetes. Así que se sabía que sí, que había gente que estaba del círculo de trabajo de él en Alemania con los misiles B-2 y todo, que habían llegado acá a la Argentina. Y bueno, es muy, muy lógico atribuirle al desarrollo del programa espacial y los cohetes a estos ingenieros, ¿no? El Cóndor 2, el Cóndor se empezó a desarrollar así en la época del 60 y después fue vendido y prohibido por el gobierno de Estados Unidos en el año 89-90 con la presidencia de Menem. Se prohibió utilizar ese vector bajo la excusa de que podía cargar ojivas explosivas de largo alcance. Y ahí murió todo el programa argentino de cohetería. Pero bueno, eso es harina de otro costal, cambio. Tengo un comentario corto y una pregunta. En Chile, precisamente un lugar que se llama Villa Baviera, se encontró una casa para vivir a 2 pisos en ruinas, en medio del bosque. Un bosque inaccesible, o sea, bueno, inaccesible, o sea, no tenía pavimento. Sí, hay modo de llegar, se ve ahí los rastros que hay modo de llegar con carro y todo eso.
pero la casa está súper reforzadísima. No es precisamente un búnker, pero aparenta, bueno, era una casa vivienda, no muy grande, pero las paredes gruesísimas, los cerrojos y todo. Bueno, te lo había comentado, pero para que toda la gente acá lo sepa, ¿verdad? Los demás. Y el nombre no te lo había dicho, es Villa Baviera. Y te preguntas, ¿no? O sea, ¿qué hace una casa tan reforzada, en la nada, en medio de la nada? Bueno, es obviamente que se estaban preparando, cuidando. De hecho, si la gente se encerraba ahí, tú ves los cerrojos que todavía están ahí en lo que queda el rescoldo de la casa esta, las ruinas. Se ve que si la gente se encerraba por dentro era imposible penetrarla. Muy difícil hasta tirar para un bulldozer, por grande que sea, iban a tardar mucho. Entonces se cree que esa era un refugio de algún pesado de los nazis que huyeron. En este caso sería en Chile, ahí se llama Villa Baviera. Y en Argentina, ahora que andaba buscando, encontré que hay otra similar, igual, y también metida en lo más recóndito, ¿no? Yo supongo por el tema que traes acá, que no era de cualquier... Era de alguien que estaba huyendo de alguien, por supuesto, pero para construir, para ese tipo de construcción, se necesitaría mucho dinero, mucha gente, o sea, muchos recursos, así que tuvieron que haber sido, cacas grandes dentro del gobierno de los nazis. Esa es el comentario. Y la pregunta, después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45 y todo esto, en el gobierno argentino, tú como argentino, se han mezclado algunos apellidos alemanes dentro del gobierno, o sea, en cualquier estado del gobierno, digamos, o de los más altos círculos gubernamentales, ¿hay apellidos alemanes o algo así? Cambio. Muy pero muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Don Juan y estoy escuchando muy atentamente lo que están conversando. También soy argentino y quería tener una pequeña corrección. El Pulqui, ¿sí? En realidad es un proyecto alemán, nazi, ¿sí? En realidad los planos fueron nazis y los trajeron acá a la Argentina, ¿sí? Por orden expresa de Domingo Perón. Y se contrató al señor Kahn, que estaba refugiado en Suecia, y lo fue a buscar el capitán de aviación Rodríguez, por orden de Perón, para traerlo acá y empezar a hacer lo que sería la aeronáutica argentina, que es todo a base de nazis. De hecho, bueno, en las Malvinas nosotros le peleamos a los ingleses con tácticas nazis, que ellos nos enseñaron a pelear a nosotros. Cambio. Bueno, muy bienvenido, compañero. Muchísimas gracias por la corrección y por el dato preciso. Y excelente fotografía tiene como foto de perfil. Se agradece hasta la fotografía. Fiscal, te pediría que me reiteres la pregunta porque se me apagó sello y no pude escuchar la pregunta. Si la reiterás, te agradezco. Cambio. A ver, sí, no hay problema. Es sencilla. En la política argentina, después del término de la Segunda Guerra Mundial, aparecen apellidos alemanes ocupando algunos cargos que anteriormente no había. Me refiero porque antes supongo que eran apellidos latinos, como quiera que fuera, o no sé si ya había alemanes, pero, o sea, mi interés es pensar que tal vez pudieron ocupar a la postre de esto, no sé, ellos o los hijos, así es, alemanes, algún puesto político. Después del 45, en los cargos políticos más altos de Argentina, ¿empezaron a aparecer apellidos alemanes o no fue así? También. Si te tengo que ser sincero, la verdad no tengo idea, pero de hecho podría haber sido tranquilamente porque, como te comentaba, ya había colonias alemanas antes de la guerra acá en Argentina. Así que la aparición de un apellido alemán en un cargo político acá en Argentina pues se podría haber dado tranquilamente. No solo como una devolución a
a los aportes o al encubrimiento de los nazis acá en Argentina, sino por ser, por ejemplo, descendiente de segunda línea de descendencia. O sea, acá en Argentina, como había alemanes, había también españoles y italianos, pero desde antes de la guerra, ¿no? Después hubo una gran inmigración de gente de todas partes del mundo a la Argentina. La Argentina fue siempre de fronteras abiertas, así que la aparición de un apellido no tendría que estar relacionado directamente con la posguerra nazi. Y quería invitarlo al compañero, porque tiene muy buenos datos, a hacer algún aporte a la charla. Bienvenido sea. Esto no es cátedra de nadie, es un poco compartir información y nada, pero son bienvenidos todo tipo de comentarios. Cambio. Sí, gracias por contestarme. No, yo sé que va un poco fuera de contexto porque este no es el tema que nos trajiste, pero sabes cómo, bueno, me gusta aprender la historia, es algo que quería saber. Gracias, cambio. Muchísimas gracias, Golf. Un saludo enorme. Fiscal, un gusto. Te puedo contestar una partecita, por ahí a lo mejor te sirve como dato. En el ejército argentino no hay judíos. Y si lo llega a ver, jamás, pero jamás, va a llegar a ser ni suboficial ni oficial. Oficial menos todavía, pero ni sueñes. En cambio, un árabe sí tienen posibilidades de llegar a ser oficial del ejército argentino. No sé si contesté tu pregunta. Cambio. Gracias, tremendo dato, gracias, sí, muchas gracias. Un aporte rapidito, bueno, se vale aportar. Pues sé de que Henry Ford también apoyaba a los nazis. Henry Ford y Walter Disney también eran antisemitas. Cambio. Bueno, un aporte también ahí al comentario del fiscal con lo de Villa Baviera. Efectivamente, este era una especie de reducto creado por un alemán, por un ex militar alemán también llamado Paul Schaeffer. ¿Ya? Hasta una película se hizo no hace mucho que yo no la he visto, se llama Colonia, algo así, o Colonia Dignidad, porque ahí está Colonia Dignidad, que era supuestamente un sistema educativo, programa educativo, pero en realidad llegan ahí muchos chicos chilenos, bueno, entre medio también de los alemanes, porque fueron también muchos alemanes a vivir ahí, que tenían sus familias, vivían de una manera bastante curiosa, casi medio a la usanza antigua. Era bastante raro. Eso merece un programa entero hacerlo, lo de Colonia de Dignidad, te digo. Seguramente que cuando se toque el tema de los nazis en Chile va a haber una cápita especial para lo de Colonia de Dignidad. Y está ubicado en Linares, que es la 7ª región de Chile, hacia el sur, pero no tan al sur como los alemanes que hemos hablado, casi, digamos, al lado de la Patagonia, ¿no? Sino que hacer un cruce ahí con lo de Bariloche. Y sí, también quedó muy manchado por el tema de que participaron mucho en el tema de la época de Pinochet, con el tema de las torturas y detenciones, desapariciones en esa época. Eso es el tema de Colonia de Dignidad. Así que ahí para hacer ese aporte. Cambio lo tengo que ir a buscar acá porque... Saludos, perdón Beto, como diste el cambio pisé, estaba esperando la oportunidad. Guillermo, te hago una consulta. En algún lugar de esos edificios, supuestamente, esto lo digo porque Heimdall, me acuerdo en un tiempo, trajo el dato de que supuestamente, digo el nombre de él porque él lo dio a canal abierto, en España, en las Islas Canarias, supuestamente, hay también en algún cementerio, no recuerdo qué personalidad nazi, supuestamente está enterrado. Y él decía que había investigado que supuestamente en las casas, en la entrada o en el umbral de la casa, de cualquier casa que le daban asilo a los nazis, había un águila con las alas abiertas, a la vista, pero no con la intención de que sea algo ornamental, sino que ocultamente, para que ellos sepan, en su círculo cerrado, de que ahí ellos pueden tener asilo, o se pueden esconder, o se pueden meter sin ningún problema, porque ahí tienen un hermano, digamos, una cosa así. A mí me quedó muy resonando el tema ese, no me acuerdo si se lo pregunté o si se lo comenté,
porque acá la plaza principal en La Plata, la Plaza Italia, tiene justamente un águila en el monumento principal, es un águila con las alas abiertas. Si hay alguna relación, o solamente hice yo una relación loca de mi cabeza conspiranoica, ¿diste con este dato o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Saludo para todos, es mi único aporte, intervención, pregunta, y sigo la escucha. Saludo para todos, cambio. A ver, con permiso de Guillermo, Luis Arturo, déjame que te conteste yo a esa pregunta. Bueno, en el camino de ratas que pasaba por acá, por España, llegaban primero a Madrid, después salían, si no recuerdo mal, hablo de memoria, seguro que Guillermo conoce mejor la historia, salían hacia Cádiz, al sur de España, y ahí embarcaban hacia, bueno, distintos puertos y países del mundo, ¿no? De hecho, sí, Canarias, al ser islas, un puerto importante de rehabituallamiento de estos cargueros, de estos barcos que se dirigían hacia Sudamérica. Y sí es cierto que en Canarias, en la isla, sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, existe una gran colonia todavía de alemanes. Y esto que tú mencionas del águila es cierto, ciertas casas relevantes tenían en la entrada un águila con las alas abiertas, pero también hay que decir que en aquella época, bueno, pues España estaba inmersa en la dictadura del general Franco y como la mayoría sabréis, pues Franco no apoyó directamente a los nazis, pero sí les dio un apoyo encubierto, ¿no? En forma de pago del armamento que recibió de Alemania en la fatídica Guerra Civil Española. No sé si con esto ya te he respondido a tu pregunta. Y bueno, darle la bienvenida aquí al señor Don Juan y voy a hacer un comentario que algunos entenderán y otros no. Guillermo seguro que lo entiende, que Dios los cría y ellos se juntan. Sí, tengo entendido que España también participó en esa guerra. Lo que pasa que no fue mucha la gente que envió, por eso es que no aparece como en la guerra, pero sí envió, no sé qué cantidad de tropa, no fue mucha, pero España mandó soldados también. ¿Del lado de qué sería? ¿De Alemania? No me acuerdo, pero tuvo que haber sido por ese lado, cambio. Bueno, en relación a la pregunta de Luis Arturo, yo creo que no había necesidad de poner marcas para saber que eran acogidos y que si entraron acá abiertamente, está bien, con nombres falsos, con pasaportes extendidos con otros nombres y todo, pero de hecho la ley esa está, en la cual se le dio amnistía a todos los crímenes de guerra nazi y muchos recuperaron su verdadero nombre. De hecho, Mengele pide a la Embajada de Alemania del Este su partida de nacimiento, viene a la Argentina con su nombre verdadero y después lo vuelve a cambiar a José Mengele. Pero él vivió en la Argentina bajo su mismo nombre, o sea, no había ningún tipo de problema. Pero de hecho, el tema de las águilas abiertas es una simbología que acá en Argentina se repite por todos lados. Y muy casualmente, si Beto me dio bolilla, y no, cosa que no hizo, le pediría que ponga la foto del Eden Hotel en Córdoba y el símbolo del hotel es un águila con las alas abiertas. Cambio. Sí la envié, Guille. Cuando dijiste Eden Hotel, la coloqué, pero ahí la subimos de nuevo. Cambio. Ah, bueno. Yo doy mi exposición por concluida. Si continuamos con el tema, podemos debatir, charlar y sobre todo eso, pero lo que yo quería compartirles más o menos era eso. Hay datos que podemos seguir agregando en la charla, pero datos que no estarían confirmados al 100%, así que si todos quieren meter la cuchara, bienvenidos a hacerlo. Ahí, a ver, creo que subió la foto. Bueno, esa foto es propia, pero justo subió la que no se ve el águila porque está pintada de negro. No pasa nada, no importa. Pero ahí entre medio de las dos letras de Eden Hotel hay un águila con los brazos abiertos. Y de hecho no tomé la fotografía
Voy a revisar, esperen un minuto que voy a revisar a ver si le puedo subir otra fotografía en la que se vea. Tengo que buscar en galería, porque se las envía Beto, pero es más fácil que las encuentre yo que las encuentre Beto. A ver. ¿Dónde está? Creo que en esta no se llega a ver. Creo que la que no subió Beto es la transcripción, que ahora se las voy a pasar, del documento del FBI al castellano con... no, que es un acto de monitor, fotos personales. Y ahora les voy a subir la transcripción del documento del FBI. Le subo el original. Y luego la transcripción. Este es el documento del FBI. Y a ver, un minuto, yo se los entrego. Con la firma de Hitler al hermano e hijo en el Hotel Eden. Ahí está la información. Gracias, Memo. Pasa por tu cheque a la oficina y muchas gracias. Bueno, una pregunta. Esta ya mencionaste 3 nombres ahí. Esta yo creo ya para cualquiera que la sepa contestar para que podamos participar todos o más que se pueda. Mencionaste 3 nombres. Uno de ellos fue Mengele. Más o menos sé quién, que era el médico ahí que hacía los experimentos. Y otros 2 que no, la verdad no me acuerdo ni cómo dijiste que se llaman. Alguien, tú o alguien más podría, vamos a dejar si alguien más nos quiere contar, ¿saben este personaje quién fue Mengele o los otros 2 que mencionaste? Aparte de Hitler sabemos bastante, ¿no? Pero ¿alguien quiere contarnos quién fue Mengele o alguno de los otros 2 personajes que mencionó Memo? Y porque yo más o menos sé, pero mucha gente no va a saber. ¿Y a qué te refieres cuando dices la solución final para los que ignoramos eso? Cambio. Mi querido fiscal, yo te puedo contestar un poco. Mengele, en realidad, fue un médico del nacionalsocialismo en el cual hacía supuestamente experimentos con seres humanos, ¿sí? Pero no hizo cosas muy diferentes al grupo 253 en Japón, no hizo cosas muy diferentes a los norteamericanos, con el famoso MK Ultra, que dicho sea de paso, está basado en experimentos nazis, ¿sí? Y supuestamente le debemos a él lo que sería la clonación, porque en realidad él experimentaba justamente con seres humanos para ver cómo hacer una raza perfecta, según su pensamiento, su línea de pensamiento, ¿no? Cambio. Sí, gracias. O sea, es sí, yo más o menos conozco la historia de Mengele. Mencionó otros 2. Ahí para hacer la participación más amplia, Memo pues ya cumplió. Entonces para que participen los otros 2, Memo, si nos dices ahí que no nos contestes la pregunta, ¿no? Por si alguien más quiere participar, los otros 2 nombres, o sea, porque estás hablando de 3 personajes. ¿Cuáles eran los otros 2? Para meterlo, o sea, hablas de Mengele, bueno, ahora ya, a la gente que no sabe quién era Mengele, que estaba en Argentina, bueno, eso fue. Un médico que hacía experimentos, sí, que con los gemelos, los agarraba y los azotaba a ver cuántos golpes aguantaban, o les daba vueltas en el viento, los dejaba sin comer muchísimos días a ver cuánto aguantaban sin comer y todo eso. Y sí, grandes, bueno, es que a los alemanes se les deben algunas cosillas también por ahí. También, no todo fue malo, ¿verdad? En cuestión de experimentos, eso, bueno, hubo mucho. Los otros 2 personajes, Memo, si alguien no lo sabe, bueno, yo iré a buscarle también para saber de qué se trata. De los otros sí, ni escuché el nombre, ni sé qué hacían. Gracias, don Juan, saludos, un abrazo, cambio. Muchas gracias. Por ahí Golf, no sé si Golf Víctor está por ahí, es algo por ahí, ¿no? Hablando de los nacionalsocialistas, ¿no? Qué increíble esta gente, porque realmente es algo increíble. Los tipos perdieron la Primera Guerra Mundial, quedaron en la extrema pobreza terrible, y en menos de 6 años eran superpotencia, porque imagínense que ellos estaban adelantados bélicamente a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, a los rusos, a todos, a los franceses.
estaban adelantados a nivel médico, porque ellos en realidad fueron los padres de la clonación, fueron los padres de muchas de las vacunaciones. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que en 5 años pudieran tener armas mucho más letales que sus enemigos en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco reducido? Tanto sea aviación, eran superpotencia. A nivel tierra tenían los mejores tanques. El ejército que tenía estaba hiperentrenado. ¿En qué momento lo hicieron? Eso es algo que todavía yo no me puedo explicar. Supongamos, ¿cómo hicieron para armarse bélicamente si estaban en la extrema pobreza? Vamos a suponer que mano esclava. Fenómeno, está bien, hasta ahí me explicó. ¿Y la materia prima? ¿Con qué la pagaron? ¿Con qué plata lo hicieron? ¿O cómo hicieron? Es algo increíble. En el lapso de tan pocos años. Y pudieron aguantar peleando 4 frentes diferentes. Increíble, la verdad. Cambio. A ver, la riqueza pienso que la pudieron adquirir rápido, ¿no? Porque invadieron Hungría, Polonia, Holanda, se quedaron con Austria, también fue la primera con la que se quedaron ahí en un tratado que hicieron con los europeos, y de volada, pues, invadiendo y agarrando toda la riqueza, ¿no? O sea, dinero por ahí de volada. Y pienso, ¿verdad? No más porque así como pregunta se me está ocurriendo también que en lugar de dedicarse a otra cosa, se dedicaron a puro a todos los científicos, los que sabían de química y metalurgia y todo esto, a buscar, a fabricar armas, ¿no? O sea, 24/7, me imagino, ¿no? Pero sí, ahora me pusiste a pensar, pudo haber sido, ¿no? O sea, era una gran maquinaria, se pusieron a fabricar como locos, que fue lo mismo que hizo en Estados Unidos cuando fue invitado a la guerra, por Japón. Acá todo el país se dedicó a producir armas, se dejó de producir todo lo demás, solo lo más indispensable en cuestión de necesidades básicas humanas, y todo lo demás se volvió armamentista. Acá se fabricaba todo tipo de armas. Todas las empresas acá, bueno, muchísimas empresas que se dedicaban, por decir, a fabricar autos, a hacer casas, o sea, todos a fabricar armas. Eso se dio acá en Estados Unidos. La diferencia, porque tu pregunta es buenísima y ahí queda la duda, es de que Estados Unidos sí tenía dinero, al menos, y ellos no. O sea, la explicación sería que invaden estos países tan rápido, ¿no? Como Holanda, Polonia, Austria, Hungría, y de ahí sacaron la lana, ¿no? Pues de dónde más. Si no les podían pagar a los franceses, por eso los franceses les estaban saqueando todo el carbón. Cambio. Ojo, fiscal. Ojo que hay un error. Ellos no invaden Polonia, ¿eh? Ellos toman las 3 provincias que en la Primera Guerra se le robaron. Ojo con eso. Vos fijate que Alemania no avanza más. Y el resto de Polonia lo toma Rusia. Ellos no avanzan, teniendo la oportunidad o la posibilidad de avanzar. Ellos no avanzan más. Ellos toman las 3 provincias que en el Tratado de Versalles le roban, porque se lo sacan para inventar Polonia, ¿sí? Y ellos toman las 3 provincias y después se quedan en el molde, se quedan tranquilos ahí, estacionados. Con respecto a las riquezas, sí, puede ser, ponele que sí, pero te lleva muchos años experimentar qué tipo de calidad de tanque, qué tipo de acero necesitas, si son efectivos o no. Tanto sea en la medicina también lo mismo te pasa. ¿Viste? ¿Qué tipo de...? Vos imaginate que no tenían aviones, o sea, de esa envergadura, y los tipos largan el B-52, que no deja de ser los verdaderos planos de lo que nosotros después llamamos el Pulqui, que bien dijo Golf Victor. En realidad es un avión nazi, hecho acá en la Argentina. De hecho, nosotros, igual que los norteamericanos, nos proveemos de ellos, y como dije anteriormente, nosotros a los ingleses le peleamos con tácticas nazis en lo que es la Fuerza Aérea. Por eso me extraña enormemente cómo esta gente en tan pocos años, porque para un país lograr ser superpotencia, porque en realidad eran superpotencia, ¿sí? ¿Con qué? Con nada. Económicamente por ahí sí, ponele que sí, porque bueno, Ford ya sabemos que aportó mucho, aportaron varias plata, ponele que consiguieron de un lado o del otro, vamos a suponer que sí.
Vamos a poner, vos no te olvides que los primeros embastes, ataques, digamos, nazis, te tuviste que atacar con lo que tenías. Y tenían los tanques Panzer que eran 10 veces mejor que los franceses, 10 veces mejor que los ingleses, 10 veces mejor que los yanquis. Y vos decís, pero ¿de dónde sacaste semejante tecnología, flaco? O mejor dicho, ¿de dónde sacaste para perfeccionar un tanque de esa envergadura? Porque eran rápidos, tenían un acero espectacular, casi era invulnerable, arrasaban con todo lo que había adelante. Y vos decís, pero qué increíble, Dios santo. Sin contar la medicina que tenían de campaña, impresionante. Y ellos estaban envueltos en la Primera Guerra Mundial, igual que los franceses, igual que los ingleses. Increíble, cambio. Exactamente, perdón. No, menos mal que siguieron hablando porque tenía un hambre que no veía. Aproveché para dar un par de bocaditos. Bueno, en realidad mi nombre es Guillermo. Golf Víctor es el nombre de sello, el nombre de batalla. Exactamente, el interrogante es ese, ¿no? Un país devastado con una extrema pobreza, desocupación, gente en la calle, muerta de hambre después de la guerra, se levantó de la nada y tuvo la mejor tecnología en el campo de batalla que todo el eje, que todos los aliados tenían. De hecho, cuando salen con los aviones a reacción, no entendían nada. Ellos estaban volando con aviones con motores rotativos, que bueno, de hecho fue casi a los finales de la guerra, los aviones de reacción. Pero un salto tecnológico de un avión a hélice con motores rotativos a un avión jet es demasiado. Y ahí entramos en otro campo, entramos en el tema de si los nazis, que es la otra parte, la otra campana, ¿no? Que tenía comunicación con seres más avanzados y que le dieron tecnología y que todo eso. El tema del desarrollo tan rápido de semejante tecnología, como decía acá el compañero, con una calidad de fabricación impresionante. A ver, vos podés tener mucha gente, ¿cómo decirlo? Vos podés tener milicia, porque de hecho el ejército alemán había quedado devastado. Vos podés tener milicia, pero las tácticas que utilizaban los alemanes, que funcionaron en todos los lugares. Entonces, un miliciano pelea por su tierra, puede defender su territorio, bárbaro, pero acá estamos hablando del avance que tuvieron los alemanes en toda Europa, Rusia. Ese es el tema. Y es verdad, ellos no invaden Polonia, sino recuperan territorios que le habían sido sustraídos en la Primera Guerra Mundial. La verdad que sí, es impresionante el avance tecnológico que tuvieron, cambio. Gracias ahí, Juan, por corregirme la plana. Yo, igual que Memo, no soy historiador, también hablo ahí de memoria de lo que me acuerdo y puedo equivocarme mucho, pero gracias, nos ayuda a ir comprendiendo esto. Y les voy a decir, Alemania no quería, ya dejamos a Argentina por un lado, este tema da para muchísimas horas porque hay muchísima información de esto. Alemania no quería de momento invitar a Estados Unidos a la guerra, pero sí pensaba en él, quiero que sepan que sí pensaba en Estados Unidos, pero no tan rápido. Tapó la cara cuando lo invita a la guerra, cuando les cae ahí en Pearl Harbor, porque como Japón estaba, ¿cómo se dice? Como tiene a Venezuela que no le venden, ni le compran nada. Bueno, estaba bloqueado económicamente, le estaba perjudicando, pero Hitler no sabía desde ataque de los japoneses a Pearl Harbor, y ya, cuando se da cuenta Hitler dice, ya la cagaron los pinches ojos de rayita. Entonces, es al único, a Estados Unidos, es el único que Hitler le declara la guerra, no sin antes que ya lo había declarado, ¿quién estaba de presidente acá? Bueno, el presidente de Estados Unidos, pero sí lo empezaba a invitar posteriormente, o sea, primero quería hacerse de toda Europa, y después quería llegar a América, fíjate, pero los japoneses lo invitaron antes y ahí comprometieron mucho la guerra y comprometieron mucho el ejército de Hitler. Cambio. Así es.
Yo me voy a tener que empezar a retirar, yo tenía un compromiso familiar y ustedes saben cómo son las mujeres cuando uno le dice ahora voy y se torna bastante complicado decirle dame 5 minutos, ya pasaron los 5 minutos, a qué hora venís y demás. Esto ya había estado avisado de antemano que tenía un compromiso. La verdad no me quiero ir porque la charla está interesante. Gran aporte ahí del compañero Don Juan, 1298. Bueno, más de más está hacer la invitación de quedarse acá. Yo le doy en nombre del canal la llave de la casa, así que no pasa nada. Usted venga, si hay alguien y quiere charlar, charle. Se habla de temas generales, no siempre que tenga que ver con el tema de ovnis, fantasmas y demás, sino que se habla de temas generales y acá no hay ningún tipo de restricción, nadie es más que nadie, somos todos absolutamente iguales y el tema de tener o no tener una estrellita es por un tema de confianza, nada más, y como un gesto de amistad. Así que ahí está hecha la invitación. Quiero darle muchas gracias a la gente que vino a escuchar a este delirante, contarle las historias de los nazis en Argentina. Se agradece muchísimo por la atención. ¿Y qué más decirle? Yo estoy acá a la escucha. Cambio. Entra a todas nuestras redes sociales.